Comienza Qué por el difícil. inicio. Qué difícil es la vida cuando existe. Tú puedes, güey. Ay, qué feo. Soy un blanco de verdad. Pues voy a iniciar así normal, ¿no? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, señora bonita que nos ve a través de el internet de las cosas. No, pues bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este podcast de la Unión de la Juventud Revolucionaria de México, a su episodio piloto. Oh, yeah. Este nuevo proyecto que tiene la Unión de la Juventud Revolucionaria de México nace por la necesidad de construir o de más bien acrecentar los medios de comunicación o las vías de comunicación que tiene nuestra organización, ya que reconocemos que en el marco del capitalismo los medios de comunicación obviamente tienen una orientación y una forma de dirigir y de procesar y de publicar la información, ¿no? Entonces, particularmente a las organizaciones revolucionarias y marxistas-leninistas como la nuestra, pues como que no le dan mucho tiempo aire, ¿no? En otros medios de comunicación. Entonces, la intención de este podcast es justamente construir otro espacio de difusión para que la UJRM tenga posibilidad de llevar su mensaje marxista-leninista a las masas trabajadores. Y porque ya hay mucho blanco haciendo podcast, güey. Ya Sí, basta de nos tanto, toca. ya basta. Les toca a los comunistas tener un podcast. Ujú. Pero bueno, la intención es esa, ¿no? Que la UJ constituya, más bien que se constituya este podcast como una herramienta más de difusión de la UJRM y que sirva también para hablar sobre temas coyunturales, sí, porque vivimos en un capitalismo en crisis constante y violenta, entonces hay que hablar de las cosas que importan y de las cosas que están sucediendo en nuestro estado y a nivel nacional y a nivel internacional, ¿no? Y pues nada, eso. Nuestra idea es comenzar con una... Pero ¿de quién eres, güey? ¿Quién Ah, eres? soy... Eso que se quede. Esto también. Yo soy Emiliano. Soy militante de la UJRM. Ujú. Y me acompaña mi camarada Sabina. Oh, yeah. Ujú. Pues preséntate tú. Pues ya me diste mi nombre. No, pues tú también eres militante. Sí. Yo también soy militante de la UJ y sí es cierto que sí me llamo Sabina. Ok. Ajá. Ambos. ¿Lo bajó? Ah, pensé que estaba Ambos- dejando sordo acá a Mauricio y dije, órale. Ambos somos estudiantes de la Universidad de Guadalajara, eso es importante también aclarar porque nuestra organización es una organización que hace trabajo Verdadero con las trabajo, juventudes. güey. Verdadero trabajo. Con las juventudes, particularmente la mayoría de las personas que conformamos la UJRM en Jalisco somos estudiantes y hacemos trabajo estudiantil, ¿no? Hacemos Y también trabajo urbano popular. urbano popular también. Ujú. Entonces, somos estudiantes, militamos en la UJ y queremos preparar la revolución como Lenin nos enseñó. Pero bueno, vamos a empezar con una sección de Güey, lo va a ver noticias. en Movimiento Ciudadano y va a decir esos perros, güey. Sobre todo, y vamos a hablar de lo que sucedió, de lo que ha estado sucediendo en Jalisco y particularmente algo que también queremos hablar en esta sección de noticias es sobre la avanzada imperialista en Venezuela por parte de Estados Unidos, que por si vive debajo de una piedra o no ha visto las noticias últimamente, el 4 de enero hubo una intervención militar ya directa en territorio venezolano, en el cual se buscó y se logró secuestrar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y este ataque incluyó pues bombardeos, ataques aéreos y la conclusión con el secuestro de Nicolás Maduro, ¿no? Presidente de Venezuela. Esto no es más que
concreción o la materialización del imperialismo en su máxima expresión, sobre todo en América Latina, donde ya obviamente se tiene antecedentes históricos importantes sobre la intervención estadounidense en territorio latinoamericano. Basta con recordar el Plan Cóndor, las dictaduras militares de los 70s y 80s, y toda esa violencia que genera Estados Unidos contra el territorio y el pueblo latinoamericano, ¿no? Y en el mundo en general, pero particularmente desde donde hablamos es desde Latinoamérica, desde México. Y pues la CIPO-ML, que es la Conferencia Internacional de Partidos y Organizaciones Marxistas-Leninistas, a la cual en la cual está nuestro partido, que es el Partido Comunista de México, marxista-leninista, y la UJRM, que es el brazo juvenil del partido, que es la organización en la que militamos nosotros. Hace un posicionamiento sobre la agresión militar de Estados Unidos contra Venezuela, en la que menciona la CIPO-ML, ¿no? Que constituye una violación al derecho internacional que poco le importa a Estados Unidos, nunca le ha importado, y el derecho internacional a las potencias imperialistas no les interesa, ¿no? Y hay una violación también al principio de autodeterminación de los pueblos, porque se secuestra al presidente Nicolás Maduro, que fue elegido democráticamente, o sea, no comillas democráticamente, ¿no? Sí, a lo que voy es, tiene un respaldo popular detrás, ¿no? O sea, es un presidente que fue elegido en las urnas, a través de un proceso democrático que Estados Unidos supuestamente defiende, pero cuando no le conviene que esté ciertos presidentes o ciertos partidos en el poder, pues lo van a quitar, ¿no? La democracia les importa poco en ese sentido. Entonces esta agresión para la CIPO-ML es una ofensiva no solo contra Venezuela, sino también contra los pueblos de Latinoamérica y del mundo, porque ya representa que Estados Unidos va a hacer lo que quiera, y Estados Unidos va a ejercer su influencia en el territorio particularmente de Latinoamérica para, ¿cómo decirlo? Como para ejercer su hegemonía ya no solo militar y económica, sino también ideológica y demás, ¿no? No sé, ¿qué opinión te merece eso, la intervención militar, ¿no? Porque si nos ponemos a pensar, no es algo que de lo que México esté exento que pueda suceder en algún momento, ¿no? Pues ya nos amenazó, güey. Sí, ya nos amenazó. Ajá, un día nomás nos levantamos con la noticia de que un señor naranja estaba queriendo meter tanques aquí, güey. O sea, eso estuvo muy locote. Sí. O sea, desde mi perspectiva eso estuvo muy locote. Pero es que, creo que esto, o sea, más allá del análisis que hace la CIPO-ML, o sea, yo pienso que debe demostrar la urgencia de la organización del proletariado, güey. Sí. O sea, porque la verdad es que si el proletariado ya para este punto, o sea, de que se da cuenta de que Estados Unidos puede meterse a un país, luego decide, cámara, ya me voy, ya todo lo que o sea, es como algo... el sticker del güey que desaparece así, ¿no? Sí, pues, o sea, es que está demasiado grave, ¿sabes? Sí. O sea, porque en algún momento, o sea, nos podemos levantar de que, o sea, ya de repente Claudia Sheinbaum ya no está. Sí. Y pues fue porque Estados Unidos tiene como toda la facultad de entrar a un país y hacer lo que quiera, ¿no? Sí. Entonces, pues... Sí. Pues, ¿qué más decir, no? No, y hace sentido también el hecho de que se hable de una reactualización, o una actualización más bien de la doctrina Monroe, que es esta proclama que tiene Estados Unidos... América para los americanos. De América para los americanos, esta necesidad de ejercer influencia sobre el territorio latinoamericano para los intereses de seguridad, de la seguridad nacional de Estados Unidos, que eso no es más que la intervención directa pues en los países para saquear, para seguir nutriendo la maquinaria imperialista de Estados Unidos. Eso estuvo demasiado chistoso, ¿no? Que Estados Unidos, luego de hacer su desmadre, dijo de que, ¿y sabes qué, güey? No voy a poner ni 5 pesos. Vamos a pagar con el mismo petróleo de Venezuela, ¿no? Una madre así dijo Trump, o sea... Sí. Órale, güey. Y que sobre todo en Venezuela es algo importante, o sea, el hecho de que haya sido Venezuela y no otro país latinoamericano habla de que
Venezuela es un país que históricamente se ha opuesto a la hegemonía estadounidense en la región y que desde Chávez hasta ahora el proyecto popular de la Revolución Bolivariana implicaba este cuestionamiento y esta crítica a la hegemonía estadounidense al punto de que ya no era una crítica nada más o un posicionamiento ideológico opuesto a la hegemonía estadounidense, sino también en términos económicos, lo que hizo Chávez de expropiar las empresas petroleras que eran de Estados Unidos, pero que después se nacionalizaron como parte de una política de ¿cómo decirlo? Estratégica para el país, pues, ¿no? Para Venezuela, que recuperara sectores estratégicos como lo es la energía y el petróleo. Eso hace que, obviamente, a la hegemonía estadounidense le hagas, ¿cómo se dice? De que le salgan canas verdes, de que le emputa demasiado, que eso, ¿no? Que se le cuestione, y Venezuela lo ha hecho históricamente desde el triunfo de la Revolución Bolivariana, ¿no? Sí, sí. Y pues nada, el posicionamiento de la CIPO-ML es que esta ofensiva contra Venezuela es con el objetivo de castigar a un pueblo que ha desafiado la hegemonía históricamente impuesta en el continente por Estados Unidos, ¿no? Sí. Y se llama a la clase trabajadora a organizarse y que se movilicen, pues, para construir un frente antiimperialista y antifascista que le ponga alto a la avanzada violenta y militar de Estados Unidos sobre la región. Oh, yeah. Oh, yeah. Bueno, pasando a algo local, pues vamos a hablar acerca de que empezamos el año bien hardcore, güey, porque resulta Bastante que ahora violento. vamos a pagar 14 varos por subirnos al transporte público. Sí, sí, sí. Ajá. Y pues yo creo que todo el mundo tiene ese contexto, y yo creo que, todo En el Jalisco mundo, sabemos. Ajá. Sí, en Jalisco todo el mundo lo sabe, de que un día Lemus nada más dijo así como que ya no vamos a aumentar la tarifa el año que viene, porque lo anunció desde diciembre. Entonces dijo de que me voy a esperar así de que sea diciembre para decirles de que lo voy a subir a 14, pero te prometo que en el 2026 ya no más. Ajá. Sí. Ajá. Entonces, ese es como el contexto general. Y también sobre lo que queríamos como informar, pues es acerca de la persecución policíaca y de las detenciones arbitrarias que vimos ayer, que estábamos frente a Palacio y que se estaba llevando a cabo un mitin político, y pues llegaron cuerpos de granaderos, que todos tuvimos que huir. Después empezó una cacería por parte de la policía estatal, ¿no? Ajá. En el que se detuvo a Cuatro personas. A 4 personas, estudiantes, algunos de la 2. Universidad de Guadalajara, 2 estudiantes. Uno de preparatoria. Uno de prepa 8, Hay que sí, decirlo. menor de edad, claramente, y la policía violentamente Se lo llevó. los reprimieron y se lo llevaron. Ujú. Algo que creo que también es importante mencionar es que esta marcha es convocada por muchas organizaciones de Jalisco, entre ellas la UJ, y colectivos de familias buscadoras, que también se adhieren, pues, a esta exigencia en contra del tarifazo, ¿no? De que se aumente la tarifa, porque no nada más es el aumento de la tarifa, sino también que se maquilla con que va a haber un subsidio supuestamente que va a garantizar que la tarifa baje de 14 a 11 pesos. Sí, Pero también hay que decir que nada más, o sea, Lemus, entre muchas de las cosas que dijo que la cantidad de tarjetas que se podían tramitar con eso del subsidio eran ilimitadas, pero realmente nada más se pueden dar 5 millones, ¿no? Sí, no va a ser universal el subsidio, no va a ser entonces totalmente universal. pocas personas lo van a poder tramitar. Ujú. Y aparte, en el contexto de que hay una alza a la tarifa, la Federación de Estudiantes Universitarios se reúne con Pablo Lemus para acordar que se le va a subsidiar a todos los estudiantes de Jalisco el transporte público, y que pagarían 5 pesos nada más para subirse al transporte público, pero es una negociación ilegítima, porque los mismos estudiantes de la Universidad de Guadalajara
han desconocido a la FEU como su representación porque históricamente los ha traicionado, ¿no? Y históricamente han sido un obstáculo para que los estudiantes Para la obtengan... democracia dentro de la para la democracia universidad. dentro de la universidad. Pero ya para cerrar con el tema de lo del tarifazo, lo del tema de la represión de ayer estuvo muy, muy, muy violenta. Hubo una cacería de personas que estaban cerca del Parque Rojo y una cacería pesada, pues. O sea, Sí, muchísima policía, muchísima violencia sí. y muchísima gente que estuvo ahí acuerpando cuando fueron las detenciones y otras que se fueron hacia la fiscalía cuando todavía no se sabía hacia dónde iban a llevar a las personas que detuvieron. Entonces, pues nada, es la violencia que ejerce hoy el gobierno del estado creo que es responde a una lógica también de quienes nos gobiernan, ¿no? O sea, Movimiento Ciudadano históricamente Sí. en Jalisco ha sido un partido que ha tenido gobiernos como el de Alfaro y hoy como el Lemus, bastante violentos y represores. Y el temor de las organizaciones y de los colectivos que se suman a esta manifestación es que en el 2026, o sea, este año, con el Mundial, se recrudezca la violencia. Sí. Es que, o sea, también esa violencia responde pues a que pues el pueblo despertó, cabrones. Sí. Eso fue exactamente lo que sucedió. Ajá, Sí, el no, pueblo, sí, sí, sí. el pueblo despertó, cabrones. Entonces eso obviamente va a hacer que haya este tipo de respuesta por parte del gobierno, ¿no? Sí. O sea, pues porque saben que no hay mayor enemigo para el gobierno del estado que el pueblo organizado. Uh-huh. Entonces, pues que exista esto y que aparte haya una convocatoria a una asamblea popular también. Sí. Pequeño dato. Sí. Pues no es otra cosa más que una amenaza directa al gobierno del estado. Sí. ¿No? Y, o sea, en este contexto también de que se convoca la marcha por el tarifazo, es importante Ujú. también señalar que las mismas organizaciones ya tienen el planteamiento de un frente único para hacerle frente al gobierno del estado de Pablo Lemus, que es un gobierno represor y violento, pero también para pensar en construir ya este frente único que agrupe a organizaciones revolucionarias como la OJ, a colectivos de búsqueda, a colectivas feministas, a cualquier organización que esté en Jalisco y que esté dando esta resistencia y esta lucha contra el gobierno de Pablo Lemos, pero también contra la política neoliberal y todo lo que representa el capitalismo para la clase trabajadora, Sí. no solo en nuestro estado, sino también en el país, ¿no? Y, o sea, también en conjunto con la clase trabajadora. Sí. O sea, el Frente Único no nada más son las organizaciones, sino pues también la participación del pueblo, ¿no? Sí. Sobre esto lo único que creo que nos restaría decir es que condenamos la violencia y exhortamos a la sociedad de Jalisco que se sume a las movilizaciones en contra de la violencia y de la represión hacia no solo los estudiantes, porque eso ha estado sucediendo mucho, pero también Sí. la represión en general, y que se sumen a organizarse, que busquen colectivos, que busquen organizaciones, que se organicen en los barrios, que se organicen en sus sindicatos, que se organicen en todos los espacios posibles, porque no le podemos hacer frente al capitalismo si no estamos organizados. Y pues nada, este capítulo además vamos a hablar sobre el movimiento estudiantil, Oh, yeah. que es algo muy importante también que consideramos desde la UJ que se tiene que hablar, y tendremos a un invitado estudiante del CUCS y parte de la asamblea interuniversitaria, de la asamblea de su centro universitario, del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Sí, ¿verdad? Sí. Y pues nada, les invitamos a que se queden y escuchen el resto del programa. Pues, verga, qué nervios. Pues nada, presentamos a nuestro invitado de hoy, que es estudiante de psicología, parte de la asamblea de CUCS, el buen Eric, que nos acompaña para este episodio piloto de este podcast. Y el tema central de este primer episodio es hablar sobre el movimiento estudiantil en la Universidad de Guadalajara, el movimiento estudiantil contemporáneo, porque sabemos que hay una larga historia de movilización estudiantil en la Universidad de Guadalajara,
Y en Jalisco en general, ¿no? Pero la Universidad de Guadalajara tiene una historia bastante interesante y bastante larga de resistencia y de movilización, perdón, de movilización estudiantil. Entonces, lo que consideramos desde la UJ es que eh, es necesario hacer un trabajo de memoria y un trabajo de divulgación de lo que está sucediendo con el movimiento estudiantil, porque hay un cerco mediático alrededor de lo que sucede y de lo que hace el movimiento estudiantil, ¿no? Y ese cerco mediático está orientado o dirigido más bien por la misma Universidad de Guadalajara y sus medios de comunicación afines, como el Informador y demás. Entonces, parte de ese interés que tenemos desde la Unión de la Juventud Revolucionaria de México es que construyamos esa memoria a partir de los testimonios de los estudiantes, pues, porque no dejamos de ser estudiantes. Aquí hay 3 estudiantes de la Universidad de Guadalajara. Sabina está en el CUCBA, Eric en el CUCS, como ya dijimos, y yo estoy en el CUCS. Entonces sabemos de primera mano qué es lo que se está moviendo, cómo nos estamos organizando desde las asambleas, cómo nos estamos organizando desde otros espacios disidentes, ¿no? Al interior de la Universidad de Guadalajara. Entonces, pues nada, ese va a ser el tema que vamos a abordar el día de hoy. Y pues no sé, ¿te quieres presentar, Eric? Olis. ¿Qué tal? Pues sí, digo, ya me presentaron bastante bien. Soy Eric, estudiante de psicología, parte de la asamblea de CUCS. Ahorita creo que no soy parte de ninguna otra organización como tal, simplemente intento involucrarme en causas, movimientos sociales que nos competen, y creo que pues qué mejor que el movimiento estudiantil, especialmente en las coyunturas que hemos estado viviendo ya desde hace un tiempo. Y pues nada, simplemente eso. Un gusto estar aquí. De lo primero que queremos hablar es cuáles son los antecedentes del movimiento estudiantil actual. Habíamos pensado que justamente en esta construcción de la memoria histórica del movimiento estudiantil es importante retomar de forma pues no tan lejana lo que ha sucedido con el movimiento estudiantil, sino más bien cuáles han sido como los eventos puntuales que han marcado y que han dirigido lo que hoy es el movimiento estudiantil, que han sido antecedentes importantes. Por ejemplo, el paro del 9 de mayo del 2023, hasta ahora la conformación de las asambleas de centro y la asamblea interuniversitaria, ¿no? Pero también creo que es importante irnos un poquito más para atrás al 2021, que es cuando varias organizaciones en la Universidad de Guadalajara empiezan a tener presencia, como la Unión Estudiantil Alternativa, la misma UJ, desde el 2021 ya tiene presencia en Jalisco y en la Universidad de Guadalajara, y la Juventud Comunista de México, ¿no? La JCM, que son organizaciones importantes y que tienen dejaron o sentaron un antecedente importante para que la comunidad estudiantil se organizara desde otros espacios, ¿no? No quiero decir que eran las únicas organizaciones en ese momento, en absoluto, había más organizaciones, pero creo que la importancia de mencionarlas es eso, ¿no? Que sentaron un antecedente importante para que la banda se organizara. Entonces, sobre esto, la primer pregunta que habíamos pensado es que cuáles han sido las exigencias o las demandas históricas del estudiantado en la Universidad de Guadalajara. No sé si... Ajá. Pues creo que a lo largo de la historia, o sea, es que casi todas las demandas tienen que ver como con un carácter profundamente de clase, ¿no? O sea, y no tiene nada más que ver como con Jalisco, las condiciones de Jalisco, sino, pues, por ejemplo, habían pliegos petitorios en Tlatelolco que eran muy parecidos a los que tenemos ahorita, ¿no? O sea, que se nos ocurren ya después de tantísimos años. Y pues es que no podemos como desligar esas cosas, ¿no? O sea, que quienes estamos ahí somos hijas, hijos, hijes de la clase trabajadora, y por ende pues tenemos ciertas necesidades muy puntuales, ¿no? Que necesitamos que nuestra educación esté orientada pues al beneficio del pueblo, ¿no? O sea, hacia pues para quienes fue pensada justamente la educación pública, ¿no? Entonces, pues, ajá, y yo creo que en las asambleas eso se puede
ver mucho, ¿no? O sea, simplemente por cómo se van construyendo todas estas demandas y cómo se van construyendo los pliegos petitorios, pero tú como persona no organizada, ¿cómo has percibido que las personas como que expresan sus exigencias? O sea, gente no organizada, ¿no? Claro. Y creo que empieza siempre desde un lugar bastante, no sé cómo decirlo, realmente esta clase de cosas empiezan desde lo más cotidiano y desde lo más simple, ¿no? O sea, algo tan sencillo como el darte cuenta de que en tu baño no hay jabón, no hay agua. Sí, sí. No hay papel, o sea, el darte cuenta también de que, ok, ya están las cuotas que se cobran en una universidad supuestamente pública, y de pronto te das cuenta de eso, te das cuenta de que te falta ciertos recursos básicos, te das cuenta de que te falta dinero para pagar la universidad pública, o te das cuenta que en tu salón falta un pizarrón, que faltan mesas, que falta cualquier tipo de recurso. Y de ahí vas entendiendo que ya no solo es un tema de ese recurso en específico o ese problema específico, sino que hay una estructura detrás que no permite que se resuelvan. Sí, claro. Sí, sí. Y también algo que me parece también importante como mencionarlo como antecedente, que no solo las organizaciones han estado presentes en las coyunturas, ¿no? O sea, no son organizaciones de coyunturas, la JCM, la UJ, la UEA en su momento, sino que estaban pensadas también para construir organización y que la comunidad estudiantil tuviera un espacio para organizarse de forma continua, ¿no? O sea, que no se actuara en coyunturas, sino que se asumiera esa responsabilidad de organizarse y que trascendiera ese trabajo organizativo. Del surgimiento, pues, o de la emergencia de esas organizaciones, nos brincamos, por ejemplo, al paro de Cook del 9 de mayo del 2023, que sienta también un antecedente importante porque en la Universidad de Guadalajara después de mucho tiempo no había habido una movilización estudiantil tan importante y que sienta, a mi parecer, las bases de lo que hoy es el movimiento estudiantil, porque mucha gente que estuvo en el paro del 2023 hoy está organizada en sus asambleas de carrera o en sus asambleas de centro y en la asamblea interuniversitaria. Y las demandas puntuales, por ejemplo, que es parte de la pregunta, ¿no? ¿Cuáles son las exigencias o las demandas históricas del estudiantado de la UDG? Yo recuerdo que desde el pliego del 2023 se hablaba de un transporte universitario gratuito, se hablaba de comedores universitarios subsidiados que no tuvieran un costo elevado como que no hay comedores, más, o sea, la UDG no ofrece comedores, ¿no? Sino que da becas alimenticias. Da becas alimenticias, pero lo que me parece más problemático es que le da concesiones a empresas privadas para poner negocios de comida adentro de las universidades, lo cual es problemático ya en sí mismo, ¿no? Porque no hay transparencia, por ejemplo, en si hay una licitación para que tal o cual empresa o negocio pueda vender comida adentro, ¿no? Y quienes asumen esa responsabilidad, por ejemplo, de darnos de comer a los estudiantes son los mismos estudiantes, ¿no? Como la CAE, que hace sus comedores autogestivos dentro de la universidad. Entonces el tema del transporte es uno, la comida, ¿no? Los comedores universitarios es otra exigencia, la gratuidad total y universal de la educación en la Universidad de Guadalajara es otra exigencia histórica, porque si bien la UDG habla de que, pues sí, ¿no? Es una universidad que no cobra tanto, pues las matrículas siguen siendo bastante elevadas, ¿no? Sobre todo en el sector de la salud, no sé en CUCBA si son muy elevadas las cuotas. No son tan elevadas. O sea, no tanto como, por ejemplo, en CUSEI. O sea, que hay gente en CUSEI que paga casi 2,000 pesos. Exacto. Sí. Y en el CUCSH tampoco, o sea, sí son matrículas elevadas porque hay matrículas que van desde los 500 pesos, 600 pesos. Pero, por ejemplo, en los posgrados, que creo que ya se obligó a nivel federal que ya no se cobren los posgrados, pero la matrícula, por ejemplo, de los posgrados era de 16,000 pesos el semestre. Órale. 20,000 pesos el semestre. O sea, ¿cómo se habla de una educación pública y gratuita cuando te cobran esas cosas, ¿no? Entonces, desde Cooks, ¿cuál ha sido o cuál consideras que ha sido una de las demandas puntuales que ha trascendido no solo de la coyuntura, sino también que lo han llevado a la discusión a la asamblea, a su propia asamblea? Creo que ahorita la demanda más presente y que sigue en proceso de ser, pues, peleada, un poco más cerca. Sí. Una de las demandas que un poco más presentes ahorita es el tema del plan de estudios de psicología, la carrera de psicología en particular siendo como una bastante presente de entrada en la organización asamblearia.
pero también bastante combativa en cuanto a este tema del plan de estudios, porque también mucha conversación hay desde antes de estos antecedentes como de organización, en cuanto a que no sé, profes barco, que profes poco preparados para sus materias, que falta de cupos, que problemas en la agenda. Entonces todos estos temas relacionados con la malla curricular, con el plan de estudios de psicología, se recuerdan y se ven exacerbados incluso con esta nueva propuesta de un plan de estudio de psicología que cambia un montón de cosas, que mete materias que nada que ver, aumenta la carga horaria sin mucho sentido y pues muchos otros problemas, pero en general creo que esos son como los temas más, ese tema en particular creo que es el que me viene realmente más presente, y también si acaso como otros aspectos de otras carreras, ya ahí yo no conozco tanto, pero por ejemplo es muy bien conocida en la carrera de medicina lo presente que están las cuestiones de explotación laboral, Sí. de violencia por parte de maestros también, Sí. negligentes o agresivos o etcétera, Sí. entonces... Está bien rancio eso, ¿no? Porque, Sí. o sea, entiendo que en la carrera, sobre todo la de medicina, Ujú. tengan que hacer o sea, que es una carrera mucho más práctica que otra cosa, ¿no? Pero la misma universidad genera las condiciones para que haya una explotación al momento. Ni siquiera estás trabajando y ya te están explotando, ¿no? A los médicos, pues, a las médicas y a los médicos les pasa eso, obviamente. Pero la misma universidad como que no ha hecho nada al respecto, pues, o al menos yo no he visto. Pues es que en la misma ley orgánica la universidad declara que forma trabajadores, o sea, mano de obra, pues. Capital humano, así dice exactamente, Sí. o sea, la Universidad de Guadalajara genera capital humano, entonces, pues, o sea, eso aunado a que a los médicos se les dice que es tu vocación. Ujú. Entonces, si te dan de que medio taco de frijoles para que puedas sobrevivir la semana, pues lo tienes que aceptar porque es tu vocación, ¿no? Sí. O sea, y si tienes que dormir en el piso del hospital civil, pues también, ¿no? O sea, e incluso como ese orgullo que les inculcan a los médicos de que, ay, sí, yo dormí 10 minutos. Sí. Oh, yeah, güey, soy un héroe, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, todas esas cosas, pues obviamente las reproduce la universidad, pues porque, pues es como una empresa privada esa madre, pues. Sí, claro. No, a mí me parece a veces sorprendente la forma en la que la universidad maneja ese tipo de temas. Son muy descarados, Porque güey. son Son increíblemente muy, descarados, muy güey. descarados en el... O sea, como que abiertamente dicen, pues a mí me vale madre, ¿no? Como de... Sí. No me interesa solucionar esos temas. Ujú. Pero... Y esto nos da pie a pasar a la siguiente antecedente que es importante, que es ya la conformación de las asambleas, Ujú. por carrera, que parte de la coyuntura del 10 de septiembre, ¿no? De la represión del 10 de septiembre, que Ujú. por cierto no ha habido ninguna sanción a ningún administrativo que participó en la represión, Ujú. ni se ha hecho responsable a Erika Loyo como parte de la represión, ni a a César Barba, a Chicho, que es el secretario general, ni a quien golpeó a uno de los estudiantes, que hay un video donde está golpeando a un estudiante y aún así no ha habido una sanción al famosísimo Pepino, que se llama José Antonio, ¿qué? José... No me acuerdo. Pero ese güey, pues no ha recibido ninguna sanción y ya pasó más de, ¿qué? ¿4 meses? Septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero. 4 meses. O sea, han pasado 4 meses y no hay ninguna sanción, ¿no? Pero, bueno, eso sí era importante mencionarlo porque, pues, no sé qué espera la Universidad de Guadalajara para hacer su trabajo. Pero lo que voy es que después de la coyuntura del 10 de septiembre, que parte de que el CUSEI convoca a un meeting en rectoría por las diferentes problemáticas que tienen en CUSEI y que las mismas autoridades del CUSEI no resolvieron y no tenían la voluntad para resolverlo, pues los estudiantes se organizan y convocan a un meeting en rectoría, lo que trasciende a que se tome el vestíbulo de rectoría y se empiecen a tomar o a elevar la protesta a otras instancias, ¿no? Sí, pues es que también ahí habría que aclarar el hecho de que, o sea, se llevaba una demanda que, pues, o sea, literalmente es histórica, ¿no? Porque nunca se había planteado una reforma a la ley orgánica de la Universidad de Guadalajara y aparte nunca se había propuesto desde un espacio estudiantil, pues. O sea, de una asamblea interuniversitaria, o sea, de todos los centros universitarios, expresando de forma pues unificada su profunda indignación frente a esto, ¿no? Entonces, pues eso también habría que mencionarlo.
que ese fue el motivo por el que se tomó el vestíbulo de rectoría. O sea, no fue como que nos volteamos a ver las caras y dijimos, sí, güey, adelante, somos los suficientes, ¿no? O sea, sino que, o sea, pues es que a partir de toda esta negligencia y de que pues te da la espalda a la universidad literalmente y que de forma tan descarada te demuestra que realmente no le interesa tenerte absolutamente precarizado, pues responde el pueblo, ¿no? O sea, pues es lo que ha pasado históricamente también. Sí, sí. No sé por qué les sorprendió tanto. Pues, No, y también es bien interesante ver, al menos para mí fue muy interesante también ver la magnitud a la que estaba llegando Sí. la organización de cada uno de Sí, los güey. centros en las asambleas y todo esto, Sí. ¿no? Porque eso también tampoco se había visto. Estuvo loco, güey. Sí, que cada quien ya tuviera sus pliegos petitorios y que como Ujú. que en cada centro que en cada centro pasaran tantas cosas, pero que se empezaran a unir también, que se Sí. empezara, ahí ya se estaba cocinando como ese algo más grande, ya se Sí. olía que algo Sí. iba a pasar. Por eso que dijeron, pues ¿qué hacemos? Lo sentamos de un madrazo, Sí. obviamente. Sí, pero eso que menciona Sabinas es creo que bien importante porque dice que por qué le sorprende, ¿no? A la universidad que pasó eso. Pues porque la universidad nunca Se había estaban enfrentado a acostumbrados güeyes. y creo que lo hemos mencionado ya en otro, o sea, en actividades y círculos de estudio y eso que hemos hecho desde la UJ sobre el movimiento estudiantil o la historia de la Universidad de Guadalajara. Y es que la cultura política de la Universidad de Guadalajara es muy particular y está obviamente monopolizada por el grupo político que controla la Universidad de Guadalajara, ¿no? Ujú. Entonces, dentro de la universidad no se puede hacer política si no es en las instancias que la universidad dice, ¿no? El CGU, la FEU, los Sí. sindicatos de ¿Cuántas la veces no universidad. nos han dicho de que, pues, ¿por qué quieren hacer asambleas si ustedes se pueden postular para ser votados, ¿no? Y es como, güey, o sea, ¿cómo voy a querer entrar? Y eso mismo se le dijo a Chicho durante la mesa de trabajo, porque eso fue lo que nos dijo, ¿no? De que, Ajá. pues, hagan su propio partido dentro de la universidad. Y dijimos, no, güey, o sea, porque ese tipo de pensamiento también evidencia la necesidad de querer seguir como con una cúpula de poder, ¿no? Sí. Y realmente el motivo de que existan asambleas es que se involucre el estudiantado en todo su conjunto. O sea, que si alguien se acerca a la asamblea, sienta la facultad o la capacidad de expresar, incluso si ni siquiera hay papel de baño, ¿no? Ujú. Pero que cada quien pueda ir y decir, pues es que vi así como carcomida la pintura, ¿no? O sea, pero que todo el estudiantado se pueda involucrar. Sí. Porque luego también se vuelve así como un círculo de activistas y está bien, ¿no? O sea, porque pues sí, justamente es un espacio para darle, pues para que toda la banda pueda llegar y como pues prestar su energía para algo colectivo y que construya, pero que incluso a quien no le interesa tanto la política, le interese su universidad, ¿no? Que le Sí. interese su educación. Sí. También tiene ese sentido. Que el modelo asambleario es Ujú. particularmente incluyente en ese sentido, pues Sí. no es necesariamente que ya milites en una organización, Ujú. que lleves años No, pues es que te importan militando, las pues, cosas, o sea, güey. es porque Básicamente. ajá, no, y hasta no sé si sea bueno o malo, pero hasta sientes presión de involucrarte en el proceso asambleario porque ves que toda la banda se está organizando, que está viendo que hay discusiones bastante elevadas, por ejemplo, sobre qué sigue, pues, del movimiento estudiantil, ¿no? Sí. Sobre si las asambleas tienen que continuar o hay que pasar un modelo, por ejemplo, no sé, de representación en otros sentidos, ¿no? Como, Ujú. por ejemplo, en el CUCH ya se está transitando ya hay asambleas por carrera Ujú. y esas asambleas por carrera ya están discutiendo el tema de que haya representaciones, por ejemplo, por carrera, ¿no? Y eso es bastante importante porque ya implica ya no solo resolver demandas económicas, que es, por ejemplo, el tema del transporte, el tema de la comida, el tema de las becas y demás, sino también ya hay una demanda política detrás, ¿no? Que ya es Sí. una negación del modelo de representación que ofrece la Universidad de Ujú. Guadalajara como el CGU o el que ofrece la FEU, que sabemos que no vale, o sea, que no tiene Legitimidad. incidencia real en el sentido de que, pues, la FEU es una organización gremial, ¿no? Es una organización de estudiantes, pero donde se toman las decisiones importantes es en el CGU, ¿no? Ujú. Entonces, si ya el mismo estudiantado tiene ese planteamiento de superar esas organizaciones o esas formas de representación como el CGU o como la FEU, implica ya una demanda muchísimo más, Sí. muchísimo más compleja, pero que la comunidad estudiantil ha estado a la altura de esa discusión, Sí. pues, porque ya están proponiendo otras formas de organizarse. Sí. Que justamente algo que también nos parece importante resaltar y es que
las asambleas no surgen así como si nada, ¿no? O sea, después del 10 de septiembre vienen otros acontecimientos que también son importantes para que la gente se involucre en la construcción de las asambleas. Por ejemplo, la toma de Cuxx el 11 de septiembre, donde hubo también represión, hubo golpes y todavía no hay responsables de la misma universidad, que fueron gente de la FEU, administrativos del Cuxx golpearon estudiantes y gente de la FEU golpeó estudiantes y no hay ninguna sanción, ¿no? Sí. Pero, Y ese día también los encapsularon a ustedes en Cuxx. ujú. ¿Cómo fue eso? Uy. Eso fue también muy interesante, porque creo que ahí la mayor estrategia no fue directamente la agresión física, sino la generación de miedo. O sea, Sí. fue una guerra psicológica con la creación de Sí, rumores. güey, qué buena es la UDG para terrorear Sí, gente, ¿no? sí, Así sí, fueran sí. para poner papel en el baño, güey. Y era ridículo, o sea, al menos yo me acuerdo mucho de ese día porque estábamos ahí todos juntos, el grupote, como en la asamblea espontánea que se organizó, y veíamos los mensajes y de pronto veíamos de que no, que es que hay gente que está golpeando banda en odontología, y yo de verga, pues qué pedo. Y entonces yo pues me di la tarea de correr literalmente para allá, o sea, para ver, pues a ver qué está pasando, y pues no había nada. Y luego decían de que no, que es que están aventando bombas molotov en la prepa 11. Órale, Y yo, no, güey. pues no mames, deja voy en chinga, ahí tengo compas afuera, o sea, Ajá. ajá, pues deja No, voy a yo ver, tampoco. ¿no? Chance. O sea, chance sí, pero no, digo, para sorpresa de nadie, pues efectivamente no estaba pasando nada de eso. Pero justamente, o sea, era muy conveniente que pues, es que la banda estudiante que como que anda organizando algo, y justo en ese momento como que empiezan a salir sus cosas, ¿no? Como de que seguramente son esos estudiantes revoltosos Sí. acá que andan golpeando, que andan haciendo Sí, sí. destrozos. Pero pues no, sí generó mucho miedo, intentamos Sí, que claro. que no, pero pues obviamente eso te mueve, eso. Que Sí, incluso claro. hasta los secuestraron un momento en el Cuxx, Sí. ¿no? Que los encerraron, o sea, que no dejan entrar ni salir a las personas que estaban ahí organizadas. Sí. Que pasa algo similar en el CUSEI, Ah, que por un momento también hay intenciones de tomar el centro universitario, pero Ujú. eh, Le soldaron empiezan- la puerta, güey. empiezan a, O sea, a terrorear a los estudiantes de sí. que no, que estos revoltosos quieren hacer Ujú. desmadre, ¿no? Lo de siempre. Y soldan las puertas de CUSEI. Eso estuvo muy denso, güey. Estuvo muy denso, estuvo Y muy... luego la universidad prefirió que dejáramos de tener clases como 3 días Ujú. para hacer que nos calmáramos. O sea, es que la UDG es tan mafiosa, güey. Sí. Neta Y es es, demasiado mafiosa. y es que tiene todo el sentido del mundo que actúen de esa forma como Ujú. mafiosa, porque es la naturaleza de la Universidad de Guadalajara, pues. Sí. O sea, la Universidad de Guadalajara políticamente actúa así por instinto, porque así se formó la universidad, sus cuadros así se formaron, la Sí. FEG así se formó, Sí. la FEU, lo único que, y hasta su presidente, quien es hoy su presidenta, Fernanda Romero, en su campaña decía que de recién que la coyuntura también estalla y que se le hicieron reclamos a ella, porque se sabía que ella iba a ganar, ¿no? Se sabe Ujú. quiénes van a ganar, porque ya hay acuerdos previos. Pero Ujú. ella misma decía, ¿no? Que la FEU dejó Fernanda Romero lo dijo y también lo dijo Zoe, que Ujú. fue la presidenta antes que Fernanda, que la FEU cambió las armas y la violencia por las urnas, ¿no? Pero pues no cambiaron... ¡Órale! Cambiaron las armas, pero pues no dejaron los putazos, ¿no? No dejaron los Ujú. chingadazos hacia los estudiantes, ¿no? Sí, sí. Y aparte qué terrible tener que aclarar eso, ¿no? O sea, Sí. decir de que no, güey, fíjate que ya no cargamos fusca, no te preocupes, no pasa nada. O sea, No cargan Algunos. buscas, o sea, yo Algunos. he visto y he escuchado también en el Cuxx, en varios procesos electorales, ha entrado gente armada, o sea, ay, sigue pues siempre hay sucediendo. pedos, o sea, eso siempre hay Sí, pedos. sigue güey. sucediendo, Siempre hay pues, mordidas sí, dentro de las sí. de las votaciones. Que esto nos lleva a otra pregunta importante, que es ¿quién es el enemigo directo del movimiento estudiantil? Porque a mí me parece que las discusiones que tienen hoy las asambleas son bastante elevadas ya en cuanto a una propuesta política tangible, Sí. ¿no? Y también ideológicamente se le combate a la misma FEU y a la misma universidad, ¿no? Al mismo grupo político que controla la universidad, se le combate ideológicamente diciéndole, y que es lo que ha dicho también la propia asamblea interuniversitaria, las asambleas de centro, que es, no va a haber un triunfo del movimiento estudiantil si la FEU existe. Sí. Entonces la FEU tiene que desaparecer y los Sí. sindicatos charros tienen que desaparecer, ¿no? Sí. Porque políticamente la universidad se sostiene de la FEU y se sostiene de los sindicatos para tener control de los gremios, ¿no? Sí. Tanto de trabajadores académicos como de trabajadores administrativos y de los mismos estudiantes.
Entonces ya los estudiantes ya la tienen bien clara de que tiene que desaparecer la FEU. Y de ahí viene la necesidad también de reformar a la misma universidad, ¿no? Sí. Entonces, el enemigo directo, ¿quién es? Qué complicado, ¿no? Digo, yo no sé. Digo, suena bien dramático también como el enemigo, me parece que es una Sí, palabra pero bien fuerte sí, también. top enemigos, Sí. top enemigos mortales del estudiantado, güey. Sí. Y es que podemos empezar a enlistar cosas que se nos vienen a la mente, ¿no? O sea, que Ujú. mencionara la FEU, que mencionara a Carla Planter, que mencionara a tu susodicho rector de tu centro, pero como, o sea, uno pues empieza como a hilar estos puntos, pero es que no se puede tampoco centralizar la causa del problema en ninguna de estas figuras, ¿no? Sí, O sea, claro. realmente es todo un sistema, toda una estructura Sí. que se sostiene con todos estos organismos y todas estas personas, entonces... Ujú. Yo creo que el estudiantado lo que intenta al fin y al cabo es, pues en un principio resistir a todo lo que Sí. sostiene esta estructura y al mismo tiempo intentar luchar por hacer las cosas distinto, ¿no? Por Ujú. organizar las cosas distinto. Entonces, decir que hay un solo enemigo, pues está difícil, ¿no? Pero quizá con lo que estamos enemistados en general con cómo funcionan las cosas Sí. y con quienes evitan que funcionen diferente. Sí. Pues con la lógica que tiene la educación bajo el capitalismo, ¿no? Meramente. O sea que, por ejemplo, tengo entendido, tú me corregirás, que el plan de estudios de psicología pues también ya está como muy orientado pues a ser parte de un producto, ¿no? O sea, en lugar de estar enfocado en el bienestar de pues las comunidades, de la sociedad en general, pues ya es como de que, no, güey, o sea, le vas a decir a la gente, échale un chingo de ganas, todo va a estar increíble y hacer parte de recursos humanos, ¿no? Y correr a la gente Ya de sé. forma bonita. Ya hacen Ajá. coaching y... Ajá, ya hacen de que, ajá, terapias, sí, Sí. sí. Entonces, pues también eso habla pues de una cosa que es bastante más profunda, ¿no? Porque a veces el estudiantado como que se puede sentir como un sector aparte de la sociedad, ¿no? O sea, como que el estudiantado se puede ver a sí mismo como, pues digamos, como un ente propio, ¿no? Ajenos, Ajá, se ven ajenos, pero estas cosas evidencian que, pues, como ya había dicho, es una cuestión de clase, ¿no? O sea, estos problemas nosotros y nosotras somos capaces de verlos porque somos parte de la clase trabajadora, ¿no? Entonces entendemos que la psicología tiene que ser con un enfoque, pues, popular, ¿no? Entonces todas esas cosas hacen que la banda se movilice con consignas y con demandas profundamente políticas y transformadoras, revolucionarias incluso, y es debido a eso, ¿no? Ujú. Pero sí fue por eso, yo ya de hocicona, güey, diciendo que fue por eso y ni soy de Cooks, pero... Sí, o sea, sí, definitivamente hay justo con el tema del plan de estudios, sí hay Ujú. una también estrategia que se está siguiendo para introducir esa clase de pensamientos, entrar directamente Sí. a una materia que se intenta meter de las básicas, de las de área común obligatoria, creo que se llaman, de innovación y emprendimiento. ¡Órale! ¡Órale! Órale, emprende con la depresión de la gente, güey. Y es muy curioso. Pues, Ese es el planteamiento, Sí, ¿no? literalmente. Ajá. Y es incluso más descabellado, me parece, sobre todo en el área de la salud, porque, Ujú. o sea, palabras de una maestra muy querida, hablaba en un momento al respecto de que nosotros como estudiantes del área de la salud y sobre Ujú. todo en una universidad pública, entendemos que nuestro servicio está al servicio, valga la redundancia, pues del pueblo, de las personas. Sí, claro. O sea, tenemos una responsabilidad con la gente para ofrecer estos servicios de Ujú. salud. Y entonces plantear que una parte de nuestra formación básica debería ser la innovación y el emprendimiento, debería ser la privatización de nuestra práctica, o sea, para Ujú. generar negocio y no para dar un servicio a la población, pues es ridículo. O sea, no hay un fundamento, no Sí, tiene sí. sentido. Sí, claro. Sí. Y que es también, o sea, se ve más en la cuestión más bien en el área de la salud, porque yo creo que las carreras que tienen vínculo más directo con la gente, ¿no? O sea, Sí. un politólogo como yo no tiene vínculo directo con la gente porque no, o sea, a menos de que sea un politólogo que se encargue de hacer Bueno, que no sea uno de escritorio, pues. Ajá, que no sea... Sí, justamente. Y creo que es importante también hablar sobre esto que menciona Sabina y que menciona Eric, que es la vinculación que debe de tener el movimiento estudiantil con las masas populares, ¿no? Y es algo que también, y eso también es importante mencionarlo, que las asambleas ya tienen esa discusión, pues. Sí, O sea, claro. esa es la importancia de ver al movimiento estudiantil hoy como un movimiento estudiantil vigente, o sea, revitalizado teórica y políticamente, porque tienen discusiones muy importantes, pues, que es, por Ujú. ejemplo, sacar al movimiento estudiantil a las calles y vincularlo Sí. con los barrios, vincularlos con los sindicatos, vincularlos con
o más bien articular un movimiento Sí. popular Sí, sí. que represente no solo lo que mencionaba Sabina, ¿no? Los estudiantes no son ajenos a la clase trabajadora. Los estudiantes son clase trabajadora Sí. en proceso de preparación para salir Sí, a la, sí. al pinche, a la línea de producción, ¿no? Sí, Del sí. capitalismo, ¿no? Y esa importancia de sacar el movimiento estudiantil a las calles, creo que es vital en el momento que se encuentra hoy el Ujú. movimiento estudiantil. Sí. Porque el movimiento, al menos la lectura que se le da desde la UJ, es que el movimiento estudiantil tiene hoy, o más bien está hoy en un momento de reorganización, Ujú. de reestructuración también de sus planteamientos, de qué es lo que sigue, qué vamos a hacer, qué sigue en este momento de la lucha cuando ya hay una propuesta concreta de que se tiene, perdón, de que se tiene que reformar la universidad. O sea, ya eso es indiscutible. O sea, Sí. ya se sentó, ya no hay para atrás, pues. O sea, ya no Sí. se puede discutir otra cosa de que no sea la reforma a la universidad, ¿no? Sí. Que en ese mismo sentido las mismas asambleas están trabajando en una propuesta de reforma a la ley orgánica, ¿no? Pero lo que iba es que esa forma de articular un movimiento popular no es ajeno al movimiento estudiantil por lo mismo, ¿no? Porque somos clase trabajadora, reconocemos que nos atraviesan dinámicas y violencias que el capitalismo crea, ¿no? Y que reproduce hasta en las mismas universidades, ¿no? O sea, Sí. eso mismo de que los planes de estudio estén pensados para generar capital humano que busque lucrar con la salud, que busque lucrar con, no sé, con el tema de la biología, no sé cómo se puede lucrar ahí. Sí. ¿Quién sabe Pero- qué hagan esos güeyes? ¿No? Ajá, ¿Cómo puedan ¿qué lucrar? hacen? No, o sea, desde las ciencias sociales también, o sea, Sí. a los politólogos, por ejemplo, la carrera de estudios políticos en la Universidad de Guadalajara, yo creo que es de las carreras Más aburguesadas. más aburguesadas y que están pensando obviamente en generar gente que reproduzca la lógica burguesa de la política, ¿no? O sea, Sí, claro. gente que se vaya a los partidos, Ujú. que en sí mismo la ciencia política como tal no es eso, pues. O sea, la ciencia política busca y piensa otras cosas, Sí. pero el programa de estudio de estudios políticos y gobierno en la Universidad de Guadalajara está pensada para que puedas ser asesor de un político, ¿no? Sí. Para que pienses que puedas poner un negocio de ¿cómo se llama? Los que Llevarle hacen sus redes encuestas. ¿cómo se llama esta mujer? Mariana. ¿Quién ¿Qué, es esta Casillas? diputada? Ajá, llevarle sus redes a Mariana Eh, Casillas, o a ¿no? Para Tonantzin, poner ¿no? fotos del Che Guevara ahí. Exactamente. O montar una empresa de encuestas, ¿no? De que se encarguen de hacer Ujú. sobre monitoreo de voto, o sea, de intención, Ujú. de intención de voto y demás. Eh, entonces, yo creo que sí es importante, ya utilicé el sí es importante demasiado, ya es una Ujú. muletilla, pero pues sí es importante. Reconocer que las asambleas tienen esas discusiones ya, pues, o sea, Sí. porque muchas veces, y yo eso sí lo he escuchado de gente ajena al movimiento o de gente Ujú. que como que lo ve desde fuera, que dice de que, nah, pues pinches revoltosos, lo de siempre, ¿no? De que pinches revoltosos, pero también dicen que no hay un planteamiento del movimiento estudiantil, o sea, de que no saben ni qué quieren, ¿no? Y Ujú. pues no basta con ver las redes de las asambleas, sus pliegos petitorios, ver qué están haciendo las asambleas, e inclusive darse un clavado a ver qué está haciendo la asamblea interuniversitaria, ¿no? Cuáles son Ujú. los puntos que están discutiendo y demás, ¿no? Ujú. Y quisiera plantear otra pregunta, que es, ¿qué hace falta por hacer desde el movimiento estudiantil y cómo Ujú. hacia dónde va el movimiento estudiantil? O sea, sé que hemos discutido un poco de qué están haciendo y demás, o qué estamos haciendo, porque estamos ahí también, pero ¿hacia dónde vamos? Qué fuerte. Sí. La pregunta, pues es interesante de entrada verlo desde la perspectiva de los sucesos más recientes y sobre todo del detonante creo que más fuerte que hubo, que fue el tema de Rectoría General, la golpiza en Ujú. Rectoría General del 10 de septiembre. Obviamente una coyuntura tan fuerte, tan impactante, pues Ujú. generó prendió un fuego muy Sí. grande, ¿no? En el Ujú. movimiento y sí nos dio bastante inercia, pero o sea, esa misma inercia, esas mismas energías, esa emoción del momento, pues no se sostiene para siempre. Ujú. Y entonces, a largo plazo, uno tiene que,
cuestionarse justo eso, o sea, qué es lo que vincula a la gente con el movimiento, qué es lo que les hace creerse que el que es importante, el organizarse, el actuar de esta manera, y que les permite como mantenerse motivados para sostenerse. Yo creo que algo muy importante en este movimiento, y creo que en cualquier movimiento social, honestamente, es el pensar precisamente yo diría que en tejer redes comunitarias que permitan de entrada mantener una cohesión entre las personas que están participando y que haya una cierta conexión entre la gente, o sea, que no Sí, solo claro. se esté pensando en este quizá objetivo abstracto como de cambiar la estructura o de incluso como plantearse cosas de el tema de la ley orgánica, como de generar una reforma de la ley orgánica, de que ok, está este objetivo hasta acá, como que lo ves muy elevado, pero dices, ¿cómo llegamos hasta allá? Y entonces, ¿con qué tantas fuerzas contamos para llegar hasta allá? Y ahí es donde creo que radica la importancia de que más gente se una, que se Sí. acerque y que sienta que es un espacio Sí, que sí. les incluye, que les representa de alguna manera y en el que pueden involucrarse, participar y así. Sí, sí. Entonces, yo diría que ahí está como el meollo del Ujú. asunto, en el seguir Ujú. involucrando a la gente, atrayéndola Sí. y construyendo un Total. espacio en el que puedan hacerlo, en que se sientan bienvenidos y bienvenidas. Sí, y más que representar, o sea, un espacio que ellos vean que está en sus manos construir, ¿no? O sea, que se vean a sí mismos y reconozcan su propia capacidad de edificar ese cambio que se necesita, ¿no? Porque, pues, a veces pienso que eso es lo que más desanima a la banda, ¿no? O sea, que hay veces que la gente no se acerca a las asambleas porque como que siente que no tiene la capacidad y todo mundo tiene algo para aportar. Entonces, eso que dices se me hace como súper importante, ¿no? O sea, de que la gente se debe de sentir así como, pues, dentro de una comunidad, ¿no? Y que sepa que son vistos, que son escuchados, porque todo el mundo puede aportar algo, pues. O sea, todas las personas tenemos algo que puede apoyar a que se construya este cambio dentro de la Universidad de Guadalajara, ¿no? Ujú. Sí, ya vamos a empezar a cerrar. Creo que más o menos tenemos ya ciertas coordenadas de discusión importantes. Y a mí me parece que podemos cerrar pensando cuál es la necesidad de reformar a la Universidad de Guadalajara, ¿no? Porque entendemos que, por ejemplo, en el marco del capitalismo, las universidades públicas son, entre muchas otras cosas, las universidades públicas son las que más ataque reciben, ¿no? En un tema de desfinanciamiento, de eliminación ya tal cual de carreras particulares, ¿no? Por ejemplo, las ciencias sociales son las principales carreras a las que se ataca para desaparecer las ciencias sociales, ¿no? Sí. Y en un contexto de México, por ejemplo, que hay una crisis de la educación pública, que no hay un acceso universal de la educación pública porque el mismo Estado no garantiza o no crea las condiciones para garantizar que hay un acceso real y universal a la educación pública, y particularmente en la Universidad de Guadalajara no hay esa intención, pues, de que sea un acceso universal y mucho menos gratuito, ¿no? Ya lo vimos, ¿no? Pero tampoco hay, en términos políticos, no hay una intención de democratizar a la Universidad de Guadalajara. Obviamente ellos no lo van a hacer, ¿no? Ellos, y cuando digo ellos me refiero a los de arriba, ¿no? O sea, Carla Planter, Chicho, el Cone, o sea, Alberto Castellanos, o sea, quienes están detrás de la universidad, ¿no? Sí. Sabemos que no tienen intenciones reales de democratizarla. Entonces, ¿cómo se construye desde las bases la democracia universitaria, ¿no? En los hechos están las asambleas. Y creo que eso es un punto importante, ¿no? De por qué la necesidad de una reforma. Y aparte también, pues, reconocer el papel de la educación, o sea, de las universidades y de las escuelas en general, bajo el capitalismo, ¿no? Sí. O sea, que son un aparato ideológico. Sí. Que nos forma, ¿no? O sea, el simple hecho de que siempre sientas, desde que eres un niñito, que tienes que demostrar que eres mejor que los demás y que sea una competencia, en lugar de un crecimiento colectivo, y que la educación tenga la intención de, pues de desarrollar a la sociedad. Sí. Es más bien Muy una altuseriana competencia. esa reflexión, me gustó. de que es un aparato ideológico, pues la universidad, pues la escuela en general. Sí. Sí.
Sí, entonces pues no, justamente, o sea, ¿cómo vamos a pensar en una colectividad si desde que estás en el kinder tienes que demostrar que recortas mejor que el morrillo que tienes al lado, güey? Sí, O sea, que pegas frijolitos mejor que el morro, ¿no? Que está al Ajá, lado. que Sí. tu papito te quedó más verga que al otro. O Sí. sea, es eso también, ¿no? Sí, O sea, claro. no nada más el hecho de que la educación está en una situación de crisis, porque también es una realidad, porque la clase obrera no merece otra cosa más que una educación mediocre, Ujú. sino que también, pues, ¿cuál es la lógica bajo la que funciona esa educación, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cuál era la pregunta? No, Sí, que ¿cuál es la, o sea, por qué consideras que es una necesidad reformar a la universidad? Ujú. Claro, sí. Sí, pues creo que, como en pocas palabras, supongo que se retorna al hecho de que por más que identifiquemos necesidades muy puntuales, como muy cotidianas, muy específicas, se terminan ramificando de una estructura que es la que define cómo funciona todo. Sí. Entonces, efectivamente, el esfuerzo para cambiar una estructura requiere, pues, en esencia, la propuesta y la lucha por una estructura distinta. Sí. Así que la reforma, pues sí, estoy muy de acuerdo que es como, creo que una excelente vía, para la cual, no sé si hay otra vía, de hecho. Pero, Hay que pensar también. Hay que De pensar. eso se está encargando también el movimiento estudiantil, ¿no? Ujú. Crear, o sea, si algo tiene el movimiento estudiantil hoy es mucha creatividad. Sí. Demasiada creatividad para proponer cosas diferentes, ¿no? Ujú. O sea, no solo en términos de organización, ¿no? Organizativos, o sea, me refiero a las asambleas y demás. Pero en el movimiento estudiantil hay mucha creatividad de todo, pues. O sea, hasta la Ujú. misma, la imagen, o sea, ¿cómo se llama? La estética del movimiento estudiantil con los Pokémones y todo ese rollo. O sea, Ujú. habla de que hay algo ahí interesante que está planteando otras cosas, ¿no? Ujú. Pero sí, creo que coincidimos en esa necesidad de reformar a la Sí. UDG. No sé si quieran agregar algo. No, qué denso pensamos, güey. Sí. Llegamos a conclusiones bien densas. Sí. Pues nada, les invitamos a que se acerquen a sus asambleas, que nos están escuchando, de estudiantes, que se acerquen a sus asambleas. En todos los Sí. centros universitarios hay asambleas, Ujú. y si no, organicen a su asamblea de centro. Ujú. Y nada, o sea, sigan también las redes de las asambleas, porque ahí se están actualizando constantemente qué es lo que están haciendo, qué es lo que sigue, las convocatorias a las movilizaciones. Y pues nada, esperemos que el movimiento estudiantil triunfe, que desaparezca la FEU, que se reforme la universidad y que sentemos las bases para construir una universidad pública como la queremos, ¿no? Combativa, científica y popular. Oh, yeah. Gran consigna, Sí. güey. También sigan a las redes de la UJ. Este podcast no tiene nombre todavía, pero lo vamos a bautizar pronto. Sí, cuando salga ya va a tener nombre, entonces también para que nos sigan. Te agradecemos, Eric, por acompañarnos en este episodio piloto, por ser el padrino de este podcast. Y pues nada, no sé, ¿algo quieren agregar? Yo no sé cerrar. Yo voy a seguir hablando, entonces mejor cierren ustedes. No, pues ya es toda, güey. Muy bien, corte. Bye, nos vemos. Cortamos.